era que entonces al terminar él su exposición, ¿qué era lo que me ibas a preguntar, Cristian? ¿Recuerdas? Bueno, pastor, ¿usted volvería? Muy buenas tardes. Saludos a todos los hermanos oyentes que están con nosotros. Les agradecemos por haber tomado el tiempo para visitarnos. Aquí es su servidor, el pastor Haroldo Camacho. Es un gusto saludarles nuevamente. Siéntanse libres de colocar sus comentarios y durante el programa vamos a tratar de leer sus saludos y cuantos comentarios nos sean posibles. Claro, la pregunta que estamos haciendo es si nosotros también nos vamos a regresar al adventismo. Yo estoy aquí con mi colega en el Evangelio, el profesor Cristian Blanco, a quien ustedes conocen también por su canal, y voy a dejar que él se presente y también presente su canal. Yo soy, ya estoy pensionado, soy pastor, fui ordenado en la Iglesia Adventista del Séptimo Día hace muchos años y ahora mismo estoy pensionado y soy pastor laico en una iglesia, después les digo cuál, acá en el sur de la Florida, Estados Unidos. Nuevamente la pregunta, ¿ustedes también regresan al adventismo? Pues ha surgido porque algunos de nuestros oyentes en los canales han tenido la inquietud si nosotros vamos a regresar al adventismo, tal cual lo hizo un muy querido y estimado colega, nuestro querido hermano Natanael Baloyes, que aunque él hoy no está militando con nosotros en estas filas del Evangelio y la gracia del Señor, todavía tiene un lugar muy especial en nuestros corazones. Bueno, profesor Cristian Blanco, usted también se regresa al adventismo. Díganos cómo llegó usted al adventismo, cómo salió, y ya tiene su boleto de regreso o cómo es eso. Ok, le decía que yo a uno de los seres que más admiro son las mujeres. Cuando ellas logran tomar una decisión, no se vuelven atrás. Recuerda el episodio de Alejandro Magno, que en una ocasión había llegado a las costas de conquistar. Y dice él, dice la historia, que para poder avanzar y tener la seguridad de que iba a seguir adelante, él quemó todos los barcos con los que había bajado con su ejército, para asegurarse de que o seguían adelante o seguían adelante. De tal manera que quemaron todas las embarcaciones y no tuvieron otra opción que luchar. Pastor, en la vida así es. Cuando uno tiene que tomar una decisión, uno tiene que quemar los barcos. Uno tiene que saber decidir y saber hacerlo bien. Yo, como le digo, o muchos conocen de mi historia, yo estuve en el adventismo 40 años, pastor. Yo fui a día 40 años. A mis 25 años de haber sido fiel a la doctrina adventista, yo creí saber mucho de la doctrina adventista y comencé a meterme a grupos de debates.
recuerdo que me había metido en un grupo de debate que se llamaba Foro Cristiano, forocristiano.com. Y ahí conocí a 3 personas. Una de ellas era el hermano Eduardo Martínez Francaño, que era un magíster en teología, que también había sido adventista del séptimo día. También conocí a Ernesto Gil, que tiene un amplio conocimiento en arqueología bíblica. Y también conocí a otros muchos como Gato Marco, Billy Vicente, que son personas muy reconocidas como personas ex adventistas. Yo recuerdo que durante mi tiempo se nos decía que nosotros no tuviésemos contacto, no nos fuésemos a grupos de debate, no miráramos programas que fueran antiadventistas porque atacaban a la organización adventista. Pero yo decía, pastor, si nosotros estamos seguros que tenemos la verdad, ¿por qué tenemos que tener miedo a ciertos canales de YouTube? Porque a ciertas páginas antiadventistas, al contrario, decía yo, debemos de estar seguros qué es lo que están para poder afirmar buenos argumentos y traer esas personas a la iglesia adventista. Entonces, en mi inocencia, estaba que esas personas se habían retirado por desconocimiento, porque no sabían de la Biblia, porque no sabían de la doctrina de la iglesia. Y ahí uno es cuando choca con cemento, porque son personas que saben para cojea el adventismo. Justamente yo tuve el hermano Eduardo Martínez Francaño y tuvimos debates con relación a Daniel 8, Daniel 9. Lastimosamente tuve que llegar con Billy Vincent a Daniel 11 y en Daniel 11 se encuentra el episodio del rey del norte y del rey del sur, que indica que desde el principio hasta el fin solo hay 5 cambios de personaje con relación al rey del norte del capítulo 11 de Daniel. Evidentemente, la iglesia adventista dice que Roma entra en algún momento del episodio de la confrontación de esos 2 reyes antagónicos. Sin embargo, solo hay 5 cambios de personaje y la iglesia adventista hace múltiples cambios de personaje después del versículo 23, donde cierra el último personaje. La mayoría de comentarios bíblicos no sectarios indican que el rey ahí mencionado es Antíoco Epífanes en el versículo 23 y sigue y continúa así hasta el fin del versículo 45, que es cuando llega a su fin y no hay nada. Entonces, ¿cuál fue mi gran chasco? Que si uno quiere seguir lo que dice la Biblia, uno tiene que admitir que hay errores de interpretación en el libro de Daniel. También comencé a estudiar el libro de Hebreos capítulo 6, versículo 19, y yo leyendo el texto en griego, me di cuenta que el término dentro del velo, que es esoteron tu catapetas más, indica que es un superlativo que indica más allá del velo. Y en la Septuaginta, creo que la tengo aquí, tengo la Septuaginta. La Septuaginta en el versículo 16 del libro de Levíticos indica que cuando aparece esa misma expresión, que el autor de la epístola a los hebreos, o la homilía prácticamente a los hebreos, indica que siempre se refiere al lugar donde entraba el sumo sacerdote, al Sanctam Sanctorum, es decir, al lugar santísimo. Evidentemente, Pastor Camacho, yo podría decir que tuve una terrible desilusión. Yo no podía dormir muchas noches porque yo sentía que había sido engañado. Cuando yo comencé a descubrir estas cosas, poco a poco mi mente se fue abriendo y entendiendo que la iglesia adventista es una de las tantas iglesias que, al igual que otras, tienen y que no hay una iglesia realmente perfecta como se nos había enseñado. Descubrí, leyendo el capítulo 6 de Hebreos, que Cristo, el autor de Hebreos, lo ubica ya directamente en la presencia de Dios, sin velo alguno que lo separe, intercediendo por cada uno de nosotros, y que no tuvo que esperar 1800 años en el futuro para que eso fuese una realidad. Entonces, comencé en el mismo foro de debate a decir que realmente
la iglesia estaba equivocada. Y tuve que reconocer adversarios que yo había reconocido el error. Eso fue, pastor, cuando yo tenía entre 25 y 26 años. Entonces yo me retiré de la iglesia hace 8 meses sin reunirme en la iglesia adventista, examinando, estudiando los textos, estudiando el griego a profundidad, el hebreo. Compré libros de estudio y comencé a profundizar si realmente las doctrinas de la iglesia eran como eran. Y comencé a hacer una especie de tesis que evaluaba cada una de las doctrinas de la iglesia adventista a través de un estudio personal con mucha oración y ayuno. En ese tiempo, pastor, yo conocí a ser mi esposa y yo me enamoré perdidamente de esa mujer. Era un ángel bajado del cielo y llegó un momento, pastor, y debo confesarlo y pedirle perdón también a Dios, porque yo dije, es cierto, o sea, no hay iglesia perfecta, ¿qué importa? Voy a volver a la iglesia adventista y voy a dejar de lado todo esto. Sí voy a seguir estudiando, pero ahora para defender las doctrinas de la iglesia. Pastor, me casé ahí, pasaron mucho tiempo, alrededor de, podría decir, 15 años. Desde ese entonces yo era un enorme luchador de la iglesia, trataba de dar respuestas a los textos en contra, pero dentro de mi corazón me decía que era un desafío inútil. Porque yo Ahora, en el fondo, entre más estudiaba, déjame interrumpirte un momentico. Esto es después que habías descubierto lo de Hebreos 6 y los problemas que había con algunas interpretaciones en Daniel 11. Tú te sentiste chasqueado, desilusionado, engañado, pero aún así volviste a la iglesia adventista. ¿Te estoy siguiendo bien la historia? sí, Muy bien, adelante. así es. Disculpa. Así es. Entrecorta, no se entrecorta, ¿verdad? Sí, estamos un poquito entrecortados, pero esa es la realidad acá del Internet. Adelante, pero estoy siguiendo el hilo. Ok. Entonces, después de mis 15 años, yo escuché que había un hermano que se había retirado de la iglesia adventista y que era Natanael Baloyes. Entonces, eso fue después, un poco después, creo, de la pandemia, que esa información de quién era. Y entonces investigué en las páginas y me encontré ahí al hermano Enrique Rojas y también muchos de esos temas que usted tuvo acerca del diezmo, que yo ya sabía, pero llegué con la voluntad con dudas, o sea, siempre tuve mis dudas dentro de mi corazón, pero yo quería ser el mejor adventista que había parido la existencia. Entonces, durante esos 15 años, yo había estudiado más a fondo, me había aprendido textos de la señora Elena White, pero algo en mi corazón me decía que no era lo correcto. Y cuando descubría todas esas cosas, sentía que ya no iba perteneciendo a la iglesia adventista. Le comento esto, por ejemplo, que recuerdo que a nosotros nos dejaron una escuela sabática con mi esposa. Y mi esposa me dijo, Cristian, ¿qué canto podemos buscar para ponerlo en la escuela sabática? Entonces, yo busqué un canto en internet que hablaba sobre tesoros escondidos. Y yo creo que la canción decía, tesoros escondidos que Dios nos dejó. O sea, no era tan mal, pero nosotros lo cantamos que estaba como que se sentía mal, que el primer anciano se sentía mal. Luego nos dimos cuenta que en un sermón del día miércoles de testimonio y oración que no pude llegar, ni llegó mi esposa. El primer anciano estaba diciendo que él estaba orando mientras estaba en las bancas de adelante, porque esa canción no era una canción que agradara a Dios. Entonces, pastor, ahí comenzó un choque en mi mente también. Yo dije, ¿de dónde se saca que una persona puede saber los gustos del Altísimo e infinito? Porque la Biblia dice en el Salmo 150 que le alaben con panderos, con tambor, con
pero la canción tampoco era exagerada, o sea, no tenía tantos instrumentos musicales tan elevados, el volumen. Pero Sí. ahí comencé a replantearme y decir, ¿realmente nosotros creemos lo que dice la Biblia o es lo que dice la señora Elena White? Y yo decía, ¿qué harían los adventistas del séptimo día si David hubiera entrado desnudo a la iglesia, danzando y cantando como ocurrió cuando llevaron el arca a Jerusalén? Entonces yo decía, nosotros nos basamos en la Biblia. Y mire, pastor, yo me encontraba evangélicos y por cierto, había un hermano que había venido de la iglesia evangélica, había aceptado el Shabbat, el sábado, y dice, agarremos a los mejores hermanos que saben de la Biblia y vamos a predicarle a los evangélicos, a enseñarles la verdad el sábado. Y mire, yo me había apuntado y vamos a ir por eso evangélicos a que supieran la verdad. Mire, llegué a una de las casas donde estaba una familia evangélica y llegué con un hermano, ¿verdad? Porque íbamos a dar estudios bíblicos, así de par en par. Aquí en Nicaragua se acostumbra mucho a eso y se va uno con la fe de Jesús. Y entonces yo miraba a esos hermanos y comenzábamos a platicar y a platicar. Y yo les miraba, pastor, que ellos tenían y una seguridad de salvación que yo decía, púchala, perdón la palabra, púchala, pero ¿por qué nosotros no sentimos eso? Porque cuando yo entro a mi templo, yo siento aquello frío, aquellas canciones tristes, aquello formalista, aquello desde que uno entra es a ver qué está haciendo el otro, porque honestamente ese es el espíritu que hay. Y entonces yo decía, pero estos hermanos, ¿será que se van a perder? ¿Será que, como dice Elena G. de White, por no guardar, porque estamos en ese periodo de prueba del juicio investigador, ¿será que estas personas no se van a salvar? Pero se les ve aquella sinceridad, se les ve aquel verdadero gozo, se les ve aquella comunión con Cristo y que realmente se siente en esas iglesias que Dios obra. ¿Por qué nosotros decimos que está el... Entonces, pastor, comenzaron en ese estudio, mientras esa persona nos contaba cuál era el gozo de su salvación, mi otro hermano decía así con la cabeza, como quien dice, pobrecitos, están perdidos, no saben la verdad. Y yo decía, ¿no será que nos pasará lo del fariseo y el publicano? Que el fariseo creía que estaba salvo porque guardaba esto, aquello y lo otro. Y aquellos que considerábamos perdidos realmente estén más cerca de Dios. ¿No será que nosotros estábamos equivocados? Entonces, cuando se me venían esos pensamientos, recordaba que tenía que alejarlos. Porque un adventista no puede tener dudas. Sí. Eso le dicen si el a uno. adventista comienza a dudar, uno se le enseña, sí, se le enseña a uno, se le pone un chip, que es el diablo el que lo está, y entonces que uno tiene que alejar esos pensamientos y leer los libros de Elena de White para que se le alejen esos pensamientos. Sí. Es lo que se le enseña, pues. Y entonces, pero pastor, fíjese que ese encuentro y esa vivencia espiritual que muchos hermanos sentían y que yo generalmente negaba, comencé a decir si realmente yo había llegado a los pies de Cristo. Entonces yo leí en mi Biblia, pastor, un episodio donde Juan, y no recuerdo quiénes eran los discípulos, le habían dicho al Señor, Señor, hay unos hombres que están hablando en tu nombre y echando fuera demonios. Vamos y reprendámoslo, porque no te siguen a ti. No solamente eso, sino que pedían, vamos a enviar fuego, pedimos que venga fuego del cielo y los consuma. Sí, bueno, ese era el pensamiento primigenio de ellos. Ellos sentían que como seguían directamente a Cristo en persona, tenían a Jesús en persona, solo ellos podían ser los únicos remanentes, el verdadero pueblo. Nadie más podía predicar de Cristo, la verdad de Cristo, si no seguía al maestro como los discípulos lo seguían a Jesús. La respuesta, pastor, de Jesús me dejó planteando muchas preguntas. Porque Jesús les dice, no le impidáis, porque no hay nadie que hable en mi nombre que no esté a favor de nosotros.
El que está con nosotros no está contra nosotros. Entonces yo dije, estas personas que siguen a Jesús como el maestro, como lo hacen los discípulos en persona, no deberían ser parte del pueblo de Dios. Sin embargo, Jesús les dice que si hablan en su nombre, no están en contra de él. Entonces yo decía, ¿por qué nosotros decimos que los protestantes que no guardan el Shabbat, como no lo guardó Martín Lutero, como no lo guardó Juan Wycliffe, como no lo guardó Juan Hus, a pesar de ser declarado en el conflicto de los siglos, y se van a salvar, según Lena White? Porque estas personas que creen fielmente en Jesús no pueden ser parte de los que se van a salvar, aunque no guarden el sábado. Y también esa pregunta me la hacía porque resulta que Guillermo Miller, en Evento de los Últimos Días, se dice que Guillermo Miller se va a salvar a pesar de que no estuvo a favor del sábado, a pesar de que dijo que 1844 era un error. Entonces yo decía, ¿por qué decimos nosotros que alguien tiene que guardar el sábado si hay personas tan en la historia que se van a salvar a pesar de no haber aceptado el sábado? Y hay grupos religiosos que hablan de Jesús, y si hablan de Jesús, ¿por qué nosotros tenemos que decir que ellos no son parte del pueblo de Dios? Cristian, Bueno, espérame. esas preguntas acicaladas en mi mente. Permíteme interrumpir un momentito para saludar aquí a algunos de los hermanos que están conectados. Desde el Perú hay un hermano Eduardo que está con el nombre de Liliana Cercado. Saludos, hermano. Luego está Elio Durán desde Colombia. Está mi querido hermano José Ricardo Canevaro desde Chiclayo, Perú, a quien conocí yo hace años cuando fui misionero adventista en Chiclayo. El hermano José Ricardo en aquel entonces era un niño. Aquí está también el hermano Jason Ferreira, también de Bogotá, Colombia. Saludos. Víctor Ríos nos dice que él fue adventista por 7 años. Su esposa de tercera generación y hace 16 años se salieron de la secta. Saqueo Hernández nos dice, saludos, sigo en la lucha como adventista hasta el final. Gracias por conectarse con nosotros, hermano Saqueo. Juan Carlos Muñoz dice, saludos desde Veracruz. René Eugenio Mejías Quiroga nos dice, ¿querrá un pajarito vivir en una jaula después de experimentar el vuelo libre en la naturaleza? Jamás, a menos que quiera comer sin trabajo alguno. Felicidades por vivir y recomendar la libertad. Armando Hernández desde México. Hoy sí que hay Elsa Salguero. El problema de Natanael estaba quedando sin seguidores. Elizabeth Quijano, adventista de 30 años, tenía dudas con tanta liturgia y formalismo, lo que tú mencionaste. Víctor Ríos, adventista por 7 años, y también ya vieron que había falacias. Dejamos la secta hace 14 años. Taller del Maestro desde España, Elizabeth Quijano, nos dice, solo se puede leer los libros de Elena White. Cierto. Arelis Villar, estoy en contacto con ustedes, me encanta el tema. Bueno, muchas gracias a todos los que se han sintonizado y han colocado sus comentarios. El Señor esté con ustedes, sus familias, les dé mucha salud y los tendremos en oraciones. Bueno, como dicen en inglés los locutores, back to you, Christian. Back to you. Okay. Thank you. Está bien. Continúo. Sí, por favor. Bueno, yo había visto el canal
del hermano Natanael cuando estaba hablando el hermano Enrique Rojas. Y de hecho, yo sabía todas esas cosas, pero yo no creía tanto así ni en el diezmo, ni en el juicio investigador. Pero como era anciano de la iglesia, yo tenía que dar la apariencia de que sí, pues, pero trataba de no predicar esos temas. Pero sí, seguía creyendo en el sábado. Seguía creyendo que el sábado era el séptimo día, que era un mandamiento que todavía tenía que ser obligatorio para los cristianos y que tenían que ser observados. Como anciano, a mí me mandan a una iglesia, a una de las iglesias del distrito, a predicar. Y me piden que yo explique 2:16 al 17. Pues yo dije, bueno, desde chiquito yo sé esto, yo sé que se refiere a sábados ceremoniales. Entonces yo llego a esa iglesia, me subo al púlpito, abro mi Biblia, comienzo mi tema. Llevé, por cierto, una versión que era ¿cuál era la versión en estos momentos? Pero la versión bíblica reza que en la parte donde dice que nadie los juzgue en cuanto a comidas o bebidas o días de fiesta, lunas nuevas o sábados, esa parte en lugar de sábados decía semana. Entonces, como decía semana, yo dije, pues vamos bien, porque aquí no está hablando del séptimo día sábado, sino de la semana. Cuando yo estoy predicando, pastor, justamente ahí, yo estoy predicando, a mí se me viene una especie de, no sé qué, cómo podría yo llamar eso, pero una voz por dentro a mí me dice, me hace reflexionar y me dice, Cristian, si ahí dice que nadie se les juzgue por asuntos de días de fiesta, de lunas nuevas y de semana, ¿a qué celebración que se hace cada semana? Y entonces yo dije, cada semana se guarda el sábado. Entonces, ¿cómo es que ahí no se está hablando del séptimo día? Mire, pastor, yo escuché esa voz y quedé conmocionado en el púlpito. Me quedé mudo con la Biblia abierta. Y traté de cerrar el tema y despedir a los hermanos, usted sabe todo eso. Pero eso estaba cicalando mi mente, no me dejaba en paz. Tomo mi moto, me monto con mi esposa, nos vamos a la casa, corro a buscar el comentario bíblico adventista, tomo 7, porque es el comentario hecho para adventistas, y comienzo a revisar a qué se refiere esos sábados de Colosenses. Pastor, yo nunca había visto, no había consultado nunca el comentario bíblico adventista de Colosenses porque es obvio, todo el mundo sabe que se refiere a sábados ceremoniales, ¿no? O sea, ¿para qué lo voy a ver en el comentario bíblico adventista? Pero el hecho de que apareciera me estaba afectando la mente. Lógica me estaba diciendo, Colosenses está hablando de un servicio anual, mensual, semanal. ¿Y qué se celebra cada semana? El séptimo día. Entonces, comienzo a revisar, pastor, el comentario bíblico adventista y yo me doy cuenta, dice que tradicionalmente los adventistas han visto que se refiere a sábados ceremoniales, pero luego me dice, vaya al anexo. Ahí mismo el comentario bíblico adventista me dice, vaya al anexo. Cuando yo voy al anexo, pastor, yo tengo una terrible sorpresa. Resulta que en el anexo indica que en todas las ocasiones en que el Nuevo Testamento aparece el término sabatón, que es un genitivo en griego de ese término, siempre se refiere al séptimo día, aunque esté en plural. Y cuando revisé la Biblia en griego, todas las ocasiones que hablaba del término que aparece en Colosenses en plural, efectivamente se refería al séptimo día, no a sábados ceremoniales. Porque a nosotros se nos había enseñado que se refería a muchos sábados, pero no. Aparece en plural el término en Colosenses, pero también aparece en plural en otras ocasiones de textos que como adventista yo ya me sabía. Por ejemplo, no sé si ustedes se saben, Lucas 4, no recuerdo cuál es el texto, ya se me olvidó tanto tiempo, ¿no? Que dice que como era su costumbre, Jesús entró a la sinagoga y se levantó a leer en sábado.
que como era su costumbre en sábado, entrar a la sinagoga y se levantó. Resulta que ese término, ahí donde aparece sábado en ese versículo, es el mismo término genitivo plural que aparece en Colosenses 2:16. Entonces, comencé a preocuparme, comencé a investigar más, comencé a investigar otras explicaciones, comencé a comprar tratados teológicos, comencé a ver que habían falacias para sostener ese punto. Indudablemente tenía que llegar a la conclusión de que ahí se refería al séptimo día. Entonces busqué a la esposa de un pastor de la iglesia, comencé a preguntar a pastores. Cuando les puse el caso, miraba que los pastores preocupados y me remitían a otro, el otro al otro. Le pregunté a una esposa de pastor que decían que sabía mucho, pero ella me explicó que ahí no se refiere en sí al día. Es cierto, se refiere al séptimo día, me dice ella, en Colosenses 2:16 al 17. Pero no se refiere en sí a la naturaleza del día, sino a la forma de guardar. ¿Ya? Porque las cosas cuales, dice ella, se refiere a no comer, no beber, no toques, no bebas, como dice el contexto. Pero cuando la estaba viendo y estaba analizando, pastor, de hecho, yo grabé la conversación. Yo la grabé con el fin de escucharla nuevamente en mi casa y reflexionar. Yo le dije a ella, bueno, voy a reflexionar sobre esto, voy a escucharla varias veces, por eso la grabo, para escuchar. De hecho, yo tengo todavía esa grabación de esa conversación. Pastor, cuando yo miro el texto en griego, yo me doy cuenta que hay un pronombre relativo neutro que no apunta a 8 versículos abajo. Cuando se encuentra un pronombre relativo en griego, siempre apunta a su antecedente anterior inmediato. Las cosas cuales, como decía la hermana, es un error. No ir a 8 versículos después, sino que las cosas cuales es una conclusión a la que llega Pablo después de haber dicho lo que dijo en el versículo anterior. ¿Y qué es lo que había dicho Pablo o a qué cosa se refería Pablo? A los días de fiestas, lunas nuevas y sábados. No se refiere a la forma, sino a la esencia de cada una de esas cosas. Entonces, indiscutiblemente dije yo, aquí no hay más. No hay forma de salvar el sábado, dije. Pastor, yo pasé un mes asistiendo a la iglesia y diciendo, bueno, tengo que seguir, tengo que apoyar a mis hijos, tengo que estar con mi familia. Pero cada vez que habían sermones que hablaban que debemos de predicar el sábado, que si no se guarda el sábado la gente se va a perder, que es necesario ir a predicar y enseñarle esa verdad, cuando yo decía, eso no es una verdad. La Biblia, hay un texto en la Biblia que indica claramente que el sábado era una sombra de Cristo. No hay forma de soslayar eso. No hay forma. Lo he intentado muchas veces. No hay forma, no lo pude salvar con la misma Biblia. Y entonces yo no le quería decir nada a mi esposa, pero se la dije a un amigo mío de la iglesia, y que es muy consagrado, por cierto. Y entonces me dice, mira, Cristian, esas cosas guardártelas. Y yo te aconsejo que sigas, que intentes. No vas a encontrar otro lugar mejor que este. No te vas a sentir bien en otro lugar que no sea este. Entonces, mejor quedarte aquí y seguir adelante. Y dije yo, bueno, voy a hacer lo que él me dice. Total, mi mamá me dejó aquí. Mi familia toda casi es adventista. ¿Qué voy a ir a hacer en otro lado? Decía yo. Mejor me quedo donde ya sé, donde ya me siento bien, ya me siento cómodo, donde ya conozco cómo son las cosas. Pero cuando yo iba a la iglesia, siempre había una voz que me decía, tenés que hablar lo que descubriste. Entonces yo le decía a esa voz, no puedo decirlo, porque si yo lo digo voy a tener el mismo fin que tuvo Desmond Ford. Voy a tener el mismo fin que tuvo Albion Ballinger cuando le mandó aquella carta a Elena White diciéndole que por favor, por el amor de Cristo, con las escrituras le demostrara su error. Y la señora lo condenó de diabólico, de Satanás, de diablo, cuando él solo pedía una respuesta a su pregunta bíblica. Solo le dio consejos de condenación y le dijo que la gente no se acercara a él. Pastor, yo sabía que si yo hablaba, yo iba a ser apóstata. Yo iba a ser apóstata. Así que optaba mejor por callarme lo que había descubierto. Total, no le iba a hacer daño a nadie, pero yo sentía, decía, no estás haciendo lo correcto. Vos tenés que hablar. Y entonces yo le decía, no puedo hablar dentro.
Y entonces vengo y yo le cuento a mi amigo, mira, ¿cómo resolviste lo del asunto del sábado? Mira, hermano, cada vez que estoy estudiando esto me voy dando cuenta de que este mandato era para los judíos y no era para nosotros. Todos los ejemplos que aparecen en la Biblia y que podemos citar siempre son judíos o prosélitos guardando el Shabbat, pero no hay ningún gentil ni ninguna reunión en la iglesia donde se estuviera observando el Shabbat. Por lo menos en la Biblia no. En la Biblia no se encuentra. Podemos citar pasajes, pero esos pasajes no nos sirven, porque de igual manera, aunque Jesús haya guardado el Shabbat, lógicamente lo hacía porque era judío. Yo necesito un ejemplo de un gentil que guardara el Shabbat, no un judío. Eso no nos sirve. Y entonces él me dice, ¿qué te parece el versículo de Hechos 13:42, donde dice que los gentiles le rogaron a Pablo que el próximo sábado viniera a predicarle? Entonces yo le dije a mi amigo, mira, amigo, tú no sabes de crítica textual. Si tú te vas a la Biblia en griego, te vas a dar cuenta que los manuscritos más antiguos no indicaban que los gentiles le habían pedido eso a Pablo. Los manuscritos más antiguos indican que fueron o judíos o prosélitos, pero no los gentiles. Los gentiles solo son utilizados en los textos bizantinos posteriores, pero no anteriores al siglo V o IV, como yo tenía mi Biblia con el aparato crítico texto. Entonces le digo, prácticamente no hay un texto que pueda servirnos para eso. Y de todas formas, si vamos a seguir el ejemplo de Cristo, como dicen algunos ahí, entonces también nos tendríamos que circuncidar, porque Jesús se circuncidó. Y debemos hacer lo que Jesús hacía, entonces circuncidarnos también. O debemos de celebrar la Pascua, o debemos de celebrar las fiestas que Jesús subió a celebrarlo, o tendríamos que celebrar el Hanukkah, como dice Juan 10, donde Jesús subió al Hanukkah a celebrarlo. Entonces, esa justificación es sin sentido, no sirve, no funciona. No hay un texto en el Nuevo Testamento que indique que alguien por guardar el Shabbat va a perder la vida eterna o el reino de los cielos. Nunca hay un texto que diga que ni los idólatras, ni los fornicarios, ni los violadores del sábado, no aparece ningún término que diga ni los violadores del sábado entrarán al reino de los cielos. No hay nada de eso en la sopa, porque eso no es un mandamiento para el cristiano. Éxodo 31, versículo 13 dice que eso es una señal entre Dios y el pueblo de Israel, no entre nosotros los gentiles. Entonces me dice mi amigo, bueno, ¿y qué vas a hacer? Mira, hermano, no sé, pero lo único que yo te puedo decir es que no es pecado trabajar en sábado. Porque muchas personas pierden su oportunidad, pastor, oportunidades de tener una carrera, de graduarse. Porque así le pasó a mi esposa. Mi esposa no pudo sacar su carrera a tiempo antes de los 30 años porque el último examen era en sábado. Y ella, por serle fiel a una sombra, perdió la oportunidad de haber trabajado en un buen puesto con años de antelación para poder haberse graduado. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, ocurrió un incidente en la iglesia sobre el asunto de los diezmos. Estaban pidiendo que ahora no solamente los miembros nos mandaron, la asociación general había mandado a cada una de las uniones, incluyendo las misiones, que se tenía que exigir el diezmo incluso a las visitas. Y yo le dije al anciano de mi iglesia, no podemos hacer eso, porque las visitas no se han bautizado como para hacer una promesa de diezmar. Pero era una orden de la misión, que era una orden que había sido. Y no solamente eso, sino que también estaban pidiendo que aún los niños diezmaran. Y los niños no tienen de dónde trabajar para poder dar de su trabajo. Entonces decían que lo den de la mesada de los padres. Entonces yo decía, ¿será que la casa de Dios la han convertido en negocio? ¿Desde cuándo el evangelio de Jesucristo uno tiene que pagar un impuesto para llegar ahí, para adorar a Dios? Entonces yo hice mi carta de renuncia, pastor, y le entregué. Yo entregué mi carta de renuncia indicando todos esos puntos con los cuales no estaba de acuerdo. Y ahí fue mi historia. No fui expulsado, no fui disciplinado, voluntariamente coloqué mi renuncia formal sin que me corrieran, porque yo consideraba, de acuerdo a mi conciencia, que no era correcto eso que estaba haciendo y que dentro no podía hablar. ¿Por qué? Porque el pastor de la iglesia me había dicho que yo tenía derecho a pensar diferente, pero no a decir lo que pensaba. Entonces eso me pareció un ataque
a la libertad de expresión y a la libertad de conciencia. De manera que yo dije, hasta aquí nomás. No puedo seguir aquí y fijé mi carta de renuncia. Bueno, Y ahí hermano, estuve en esa iglesia. vamos a dejarte por el momento otro corto aquí para saludar a los hermanos. Entregaste tu Ok. carta de renuncia. No quiero imaginarme el momento en que tú te sentaste a escribir esa carta. La tensión, el sudor que bajaba por tu frente, pero el sentido de cometido y decisión que había en tu corazón. A ver, tal vez nos vas a hablar un poquito más acerca de eso. Voy a ver aquí de dónde dejé los saludos. Vamos a comenzar acá con Clever Sellán. Dios los bendiga, nos dice Ricardo Loarte, también de Lima. Creo que ya le dimos sus saludos. Miriam González desde Houston, Texas. Kebler es en Ecuador. Lina Torres también del Perú. Gracias. El hermano Cristo viene, es un hermano adventista. Agradezco por estar con nosotros y hace algunos comentarios en defensa del sábado. No vamos a debatir el tema del sábado ahora. Sería hacerlo en otra ocasión y lo invito a que esté con nosotros en otra ocasión donde tomemos ese tema. Hernán Salazar Fuentes, parece el método de Dios es llevarnos a estudiar para defender la iglesia con más ímpetu. Sin embargo, su verdad es más fuerte y nos lleva a tomar la firme decisión. El hermano Ricardo también nos dice que él era anciano, le tocó predicar de la gracia de Dios. Ese fue su último sermón, porque no se sentía bien en un lugar donde se predicaba la salvación por obras. Héctor Rangel nos pregunta cuál es el texto que dice que el sábado es sombra de Cristo. Bueno, eso está en Colosenses 3, 12, 13 en adelante y termina el versículo 17 donde dice que todas estas cosas son sombra de Cristo. De esto hablaríamos más en otro momento. Y sí, pues algunos quieren debatir el sábado en este momento, pero estamos aquí para contestar la pregunta si nosotros también, el hermano Cristian Blanco y este servidor Haroldo Camacho, si también nosotros vamos a regresarnos al adventismo. Ángel CRC, a libertad nos llamó Cristo. Gracias, Susana Penachi, gracias. ¿De dónde nos escribe Susana? Gracias por tu testimonio. Enrique Chacón Hernández. Elsias Carrera. Susana, ¿quién volvió atrás? Glenis García, gracias por los testimonios. Y Plumeria Joy, ha sido esta hermana adventista por más de 60 años, no vuelvo atrás, dice, soy salvada en Cristo, amén. Gracias a todos los que se han unido y han tomado el tiempo de escribir estos testimonios y gracias también a todos los oyentes que están unidos y los amamos a todos en el Señor. Christian, back to you. Ya, ok. Bueno, siguiendo con el testimonio, ya sé imaginar lo que mi esposa me dijo. Ay. Qué locura estaba Entonces, haciendo yo. Sí, pero fue ella. Habla. De hecho, mi amigo me dijo, deberías de hacer como hizo Martín Lutero, las reformas se hacen dentro y no fuera. Pastor, yo lo intenté y el pastor de la iglesia me dijo, tiene derecho a pensar diferente, pero no a decir lo que piensa. no hablar. Voy a ser un robot dentro de la iglesia. No hablar, callarme.
porque esto no le conviene a que muchas personas se den cuenta. ¿Por qué el temor? Si es cierto que tienen la verdad, ¿por qué el temor a que una persona que esté equivocada puede exponer sus puntos? Sí. Pues no me permitían, lógicamente, hablar de esto, pues tenía que hacerlo fuera y no dentro. Entonces puse mi carta de renuncia porque inevitablemente no iba a permitir que me expulsaran, porque eso iba a poner peor a mi causa. Así que directamente puse mi renuncia formal voluntaria después de 15 años de estudio tratando de salvar la teología adventista, y me di cuenta que eso no se puede. Tiene más huecos que un queso suizo. Y cualquiera que pueda decir ahorita, ¿cómo es posible que digas eso? No tiene ni la menor idea de lo que está diciendo, a menos que todas las evidencias. Ahora, si usted me pregunta, pastor, si yo volvería, yo le digo que tendría que venir alguien a presentar que yo estoy equivocado con todas las evidencias que tengo que demuestran que no lo estoy. Yo he retado en mi canal que lo demuestrar, y no lo pueden demostrar sencillamente porque la mayoría de miembros no dominan ni su propia teología. Cuando hablamos de las profecías de Daniel 8 y las profecías de Daniel 9, no tienen respuesta a las preguntas que generalmente yo hago. Siempre me vienen a decir lo que les han enseñado su iglesia, pero no han ido más allá de eso. Por ejemplo, ellos no saben del error del año 457. Ellos no saben que hubo una tableta, que es la tableta BM 32234, que se encuentra en el Museo Británico, antes del Año Nuevo Judío, lo cual indica que el séptimo año de Artajerjes no es el 457 como erróneamente le han enseñado, sino el 458. Pero esto no lo entienden sobre estos asuntos. No entienden ni siquiera las fases de la luna, ni cómo fechar esas tablillas astronómicas. Entonces, por no saber esas cosas, ellos no saben que hay errores, grandes errores teológicos dentro de la denominación. Ahora, pastor, a mí se me enseñó que esa era la iglesia verdadera, que no había razón de buscar otra iglesia porque esa es la verdadera. ¿Qué pasa cuando alguien descubre que todo eso fue una falacia, que todo eso es una mentira? Uno va viendo que no hay iglesia, que Dios no vino, que Cristo no vino a fundar iglesias verdaderas aquí. Ese es un engaño de la Edad Media. Realmente no hay un texto en la Biblia que nos obligue a buscar una iglesia que sea verdadera. Eso no existe. Lo que sí está en la Biblia, y que está en San Juan 14:6, es que nos dice que nosotros busquemos con todo ahínco el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por Él. ¿Y quién es Él? Cristo. La verdad no es un conjunto de doctrinas, no es un conjunto de estatutos teológicos dentro de una denominación imperfecta. El verdadero camino, la verdad, no está en el Shabbat, sino en el Señor de ese Shabbat, que es Jesucristo. La verdad. Ustedes, la única manera de estar en la verdad es aceptando a Jesucristo. Y si varias personas aceptan a Jesucristo, ¿qué indicación hay de que ellos no están dentro de la verdad? Entonces, no es cierto eso de que la verdad está en una organización. La verdad está en una persona. Eso dice el Nuevo Testamento. Y esa persona es Jesucristo. Esa es la única verdad que hay. Y cuando comencé a darme cuenta de eso, yo dije, bueno, si la iglesia adventista tiene estos errores, quiere decir que ahí puede haber otra iglesia donde uno se puede congregar. Si es la iglesia verdadera, entonces cualquier iglesia puede ser buena. Y entonces yo comencé a congregarme en la iglesia bautista Alfa y Omega. Pastor, yo cuando entro a la iglesia entro con miedo. Estamos buscando una iglesia que cantara himnos. Después me di cuenta que esos himnos realmente lo tienen todas las iglesias. Yo pensaba que solo era el himnario adventista. No, hay muchos himnos del himnario adventista que son cantados en otras iglesias y no lo sabía. Y uno no lo sabe porque no prueba, no van a otras partes. Y entonces llegó a la iglesia bautista y yo llego con pena, con miedo, con temor, con vergüenza. Porque imagínense cuántos años pasé diciéndole a ellos que ellos eran Babilonia y tratando de convencer a muchos de estos para que se hiciesen adventistas, dándole propaganda y marketing
a una organización en lugar de Cristo. ¿Cuál es el susto cuando me miran? Que muchos sabían que yo era adventista. ¿Qué estás haciendo aquí? Me dicen algunos, si vos sos adventista. No, ya no soy adventista, les digo yo. Descubrí muchas cosas y me pasaron a dar el testimonio, pasé a dar el testimonio con lágrimas. Y el Espíritu Santo me tocó, pastor, y yo comencé a decirle, quiero pedirles perdón a todos, porque yo creía que ustedes nos iban a perseguir en masa y nos iban a matar porque no guardábamos el domingo, sino porque porque nosotros guardábamos. ¿Y sabe qué ocurrió ahí? Toda la congregación se puso a reír. Y me dicen, hermanito, eso piensan de nosotros realmente, que los vamos a matar por el amor de Dios. Nosotros andamos preocupados por salvar personas del pecado, no por andar persiguiendo a judíos que se creen judíos guardando el sábado. Y entonces yo dije, ay, qué vergüenza. Realmente esto era una tontería y no me... Pero uno no se da cuenta hasta que se relaciona, ¿no? Y es cierto, pastor, no hay un texto en la Biblia que relacione el primer día de la semana con el anticristo. Entonces, ¿por qué como adventistas decíamos que el domingo era la marca de la bestia y que el que estuviera guardando el domingo, cosa que no hace ningún cristiano? Los cristianos adoran el domingo, pero no guardan el domingo, porque ellos no dejan de comprar ni dejan de vender, solamente van al templo y adorar a Jesús, no al anticristo, no a Satanás. Además, Romanos dice de que uno adora un día más que el otro día más que el otro, cada uno esté convencido en su propia mente. El que observa cierto día lo hace para el Señor, no para el diablo, para el Señor. Entonces, ¿por qué vamos a tener esas diferencias? Después me di cuenta que Elena G. de White, cuando se encontró en una situación muy, muy, muy preocupante, porque en su tiempo probando y decían que no podían guardar el sábado, sino que tenían que guardar el domingo. Entonces le preguntaron a Elena White qué podían hacer en esa circunstancia y ella les dijo, es muy sencillo, denle el domingo al Señor. Oye, pero no se supone que es la marca de la bestia y que no tenemos que andar guardando el domingo ni relacionándonos con aquellos que guardan el primer día de la semana en honor a la resurrección de Cristo. Pero ella dice, den el Señor, y termina esa declaración diciendo que eso le agrada al Señor, que observen el domingo de esa manera. Entonces yo decía, ¿qué persecución va a haber entonces? Realmente no va a haber nada de eso. Todo ha sido un pantallazo. Eso es como cuando uno ve la película de Matrix. Te dan una píldora azul y una roja. La píldora roja es para que mantengas ahí, no te des cuenta que hay una realidad más allá. Pero si tú tomas la píldora azul, vas a ver que la realidad es terrible, pero es la realidad. Al menos no vas a estar engañado. Y si usted me pregunta, pastor, ¿qué píldora tomaría yo? Tomaría no importa las consecuencias. Y no importa lo que tenga que abandonar, porque encontré la perla de gran precio, que es la seguridad de la salvación en Jesucristo, que no me lo da la iglesia adventista, sino el evangelio de Jesucristo que está en su palabra, que me da esa garantía y seguridad de salvación. Porque en San Juan capítulo 6 dice que el que cree, en San Juan capítulo 3, que el que cree, ya tiene vida eterna. No es que la tendrá, la tiene garantizada. Amén. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en Cristo. Todo está en el punto de creer. Y no como creen los demonios, porque los demonios también creen, pero los demonios no creen en una salvación. No es un asunto de fe salvadora, sino un asunto de que Dios existe. Pero la Biblia está hablando de fe salvadora. Y dice San Juan, capítulo 6, no recuerdo los últimos versículos, que dice que Jesús sabe la voluntad de su Padre y que la voluntad del Padre es que todo lo que le da a Jesús no pierda nada, sino que lo resucite en el último día. Oiga, pastor, es una promesa eterna que Jesús no pierda al Padre. ¿Cómo es posible que Jesús haga semejante sacrificio en la cruz y no vaya a reclamar su costo? ¿Cómo es posible que usted vaya a una tienda a comprar algo y usted pagó por eso y no se la pueda llevar? Es totalmente absurdo. Como dice Martín Lutero, si yo miro mis propias debilidades, la salvación es imposible. Pero si yo miro a Cristo y su justicia, la salvación es fácil. Entonces, no está en nosotros, sino en aquel que murió por nosotros.
Y es que la seguridad de salvación, pastor, es tan linda que no lo sabía yo. No tenía esa seguridad. San Juan capítulo 3, versículo 16. A pesar de que muchos se lo saben de memoria, quizás no lo han entendido bien, porque dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel, cualquier persona puede creer, para que todo aquel que en él crea, no se pierda. No es que se vaya a perder. No es que creí en Jesús y resolvétela como vos podés ahí, porque tenés que hacer obras justas y perfectas para pasar ese juicio. No. La seguridad de salvación está en San Juan 3:16, para que no se pierda. Si usted cree y está seguro en Cristo, no se va a perder. No se va a perder, para que no se pierda, sino que tenga, no que tendrá, que ya tenga vida eterna. Y por esa razón, pastor, es una de las razones por las cuales yo no puedo volver. Yo no tengo el corazón para agarrar una fe de Jesús. O sea, esa cartilla que le dan a uno para ir a predicarles a la persona y predicarles la inseguridad de la salvación. De que hay un juicio que, a pesar de que hayan sido perdonados sus pecados, se les sigue viendo qué hicieron. O sea, totalmente no fueron perdonados. Entonces, ¿qué seguridad hay en un juicio donde me tengo que portar bien? Si es imposible que el ser humano pueda llegar a un punto de perfección tal. Sí lo intentamos y sí es bueno, pero eso solo se logra con la gracia y el poder de Jesucristo. Dice que nosotros, los que estamos bajo la gracia, no volveremos a estar en el pecado, porque la gracia es salvarnos del pecado, no es nuestro pecado. Pero es que ningún cristiano dice que tenemos que pecar. El adventista ahí se confunde y dice: solo guardas 9 mandamientos. Le están robando a Dios, porque en el Nuevo Testamento hay más de 10 mandamientos. Por ejemplo, está el mandato evangélico de ir a predicar el evangelio a todo el mundo. Ese es un mandamiento y parte de las enseñanzas de Jesús. Entonces no estamos bajo 10 mandamientos, estamos bajo muchos en el nuevo pacto. También dice Pablo que lo que él escribe son mandamientos del Señor. Pero Pablo nunca escribió una carta, una epístola que indique que tenemos que guardar el Shabbat. Todo lo contrario. Colosenses 2:16, 17, escrito por Pablo, dice que eso es un asunto. Entonces, hay más de 10, no solo 10. Decir que solo hay 10 es limitar a Dios, porque en realidad el mandamiento no adulterarás dice no adulterarás, pero también hay mandato de fornicar. Por la Biblia dice no forniquéis, dice el Nuevo Testamento. Entonces, si yo solo me ajusto a los 10, entonces puedo fornicar, porque dice no adulterarás, no fornicarás. O tuviera relaciones con animales, porque la Biblia en los 10 mandamientos no dicen eso. Debemos de entender que esa expresión es una expresión engañosa. Hay más mandamientos que solo 10 que son indispensables que el cristiano guarde en el nuevo pacto. Pero el Shabbat no está entre esos. Y yo se lo digo, pastor, no lo hago porque llevaría a muchas personas a la condenación y la inseguridad de la salvación. No tengo la fuerza para ir a predicar un evangelio que no es evangelio, porque eso no es buena nueva. Hay que ser claro. Yo le pregunté una vez a un hermano adventista y le dije: está bien, tú quieres que vuelva, solo respóndeme una pregunta. ¿Qué seguridad de salvación tengo si yo vuelvo a tu denominación? ¿Qué garantía me das de que yo voy a ser salvo si yo voy a tu denominación? Y creo lo que ustedes creen. Entonces, yo no te puedo dar seguridad. Si creo en Cristo y estoy, tampoco tienes seguridad, porque tienes que seguirte portando de acuerdo a la ley. Ok, pero en cualquier momento uno peca, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuándo es que ustedes están bajo la gracia? Porque ustedes entonces siempre están bajo la ley. Pero Pablo dice que ahora estamos bajo la gracia, pero ustedes siempre están bajo la ley. Entonces, como nunca dejan de pecar, ¿cuándo van a estar bajo la ley? Ven, bajo la gracia. ¿Cuándo será que van a estar bajo la gracia? Y claro, o sea, nosotros podemos estar bajo la gracia porque la justicia de Cristo nos cubre. Y bueno, sería una explicación tremenda de hablar de la justificación, pero de Montfort lo explica magistralmente sobre la justificación, pastor, pero no es una justificación de momento. No es porque hice algo chiquitito ya me voy a perder, no. La seguridad de la salvación es clara y no por eso soy calvinista, sino soy provisionalista. Yo creo que hay suficiente provisión de gracia para salvar al pecador del pecado. Pero no con esto estoy queriendo decir que por eso vamos a hacer lo que nos da la gana, no. Pero debemos de ser razonables. La salvación es segura y hoy en Cristo. Nada nos puede dar del Padre, ni de su gracia.
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo que está arriba, ni lo que está abajo nos puede separar de Cristo. Así que usted no ande creyendo en ese temor de que cualquier cosa lo separa de Cristo. Eso es falso. La Biblia tiene completa seguridad de salvación en Cristo. Y es una de las razones por las cuales yo no puedo predicar ese mensaje, pastor. Ese mensaje es un mensaje de inseguridad de salvación. Eso no es buena nueva. Esa es una nueva de terror. Yo le contaba antes de que cuando yo estaba en la iglesia chiquito y yo miraba todos esos temas de profecía, miraba esas pancartas, sí, me atraí. Una vez no podía dormir porque yo soñaba que Jesús venía y siempre me perdía. Siempre mis sueños eran pesadillas. Nunca me soñaba salvo. Y cuando íbamos a la iglesia y decían, hermanos, si hoy viene Cristo, ¿cuántos se van a salvar? Hermano, casi nadie levantaba la mano. Levantaba la mano, porque no hay seguridad de salvación en ese lugar. Usted está siempre pensando, cuando le dicen, tú eres salvo, y lo primero que uno piensa es, si soy lo suficiente bueno, quizás sí, pero ¿sos salvo actualmente ahora? Bueno, es que la Elena G. White me dijo que no dijera que yo soy salvo, que creyera que soy salvo. Entonces, ¿qué buenas nuevas se puede vivir ahí? Dígame, ¿qué seguridad de salvación puede haber ahí? Por lo menos, yo le voy a decir algo, yo al inicio fui adventista por convicción, porque lo creía así. Hoy en día no soy adventista por convicción y creo que la fe y el entendimiento deben ir de la mano. Pablo dice, cantaré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. ¿Qué quiere decir? Que la adoración a Dios es una oración lógica y razonable. Hay personas que dicen, para que tú sigas, tienes que renunciar a la razón. Falso, la Biblia no dice eso. La razón y la espiritualidad van juntos. No puede haber un choque dicotómico en ambos. Y por esa razón, pastor, y por muchas más, creo que sería... Felicito al que lo pueda hacer, pero mi conciencia me impediría poder llegar a hacer semejante barbaridad. Y disculpen, o sea, no quiero ofender. Perdón, Cristian, en el momento que tú terminaste esa oración, se cortó la transmisión, se puso así entrecortada. Tú dijiste, y por esa razón no, y entonces ahí se cortó el verbo. Repítelo otra vez. Correcto. Yo lo que digo es que por esa razón no volvería a las ventanas. Pero con esto herir susceptibilidades. Pero desde mi punto de vista, le rindo al charro a aquel que pueda callar su conciencia, callar su entendimiento y su razón para aceptar cosas que no son razonables. Yo lo intenté por 15 años, pero no me fue bien, pastor. Me sentía mal porque yo sabía cosas que yo sentía que yo estaba engañando a la gente. Porque no era, sino solamente quería hacer sentir bien a los demás, porque quería pertenecer al grupo. Pero al final la palabra de Dios fue tan fuerte que no pude decir más. Si me rendí a la palabra del Señor y decir, Señor, realmente estuve creyendo en un error. Y gracias, Señor, porque me sacaste de eso. Y hoy en día alabo con gozo a mi Señor Jesucristo, con tranquilidad de conciencia, con mi espíritu y con mi pensamiento, con mi razón. Y por eso yo en mi canal siempre insto a las personas que solo el que puede cuestionar puede pensar. No piensa, solo traga. Pero el que piensa, el que sabe cuestionar, es aquel que puede utilizar el don que Dios le dio para razonar, para criticar y para sacar lógicas de cualquier cosa que parezca no ser. Bueno, hermano Cristian, gracias por este sermonazo que nos has dado. Yo tengo una experiencia muy parecida. Se nos ha ido el tiempo, fíjate, ya estamos sobre la hora. Le voy a pedir a los hermanos que están acá que nos esperen un momentito más porque vamos a hacer algo un poquito diferente.
Victoria nos saluda, Pablo A., Juan Honores desde Chile, Elio Durán, dice, ya quemó la embarcación, no regresa. Iván Carvajal desde Costa Rica, Ángel CRC, ya le saludamos. Jocelyn Faria, gracias, Centro Internet BDS. Nos saluda Carlos Arturo Fray Ballesteros, José Torres, Adiel Velázquez, Jaime Melipil, gracias, Fernando Ferreira, tantos que hay acá, otros ya hemos saludado, gracias a todos ustedes, Adiel Velázquez, Elsa Salguero, etcétera. No podemos saludar a todos porque no me imaginé que habría tantos acá hoy. Muchas gracias. Salvo en Jesús nos saluda. Carlos Rovira también nos saluda. No, no termino acá de saludar a todos. Samuel Benavente, disculpen a los que estoy pasando por alto. María Elena Jara, El Viajero, etcétera. Dios les bendiga grandemente a todos ustedes. Pablo A., Vera, Andia. El plan que teníamos con el hermano Cristian Blanco, el profesor, era que entonces al terminar él su exposición, ¿qué era lo que me ibas a preguntar, Cristian? ¿Recuerdas? Bueno, pastor, ¿usted volvería? Yo no puedo volver. Tengo algo, más bien alguien, mucho mejor de lo que la Iglesia Adventista me pudiera dar. Tengo a Cristo mi justificación. Como tu experiencia que tú dijiste, ese Cristo a quien el Espíritu Santo me llevó a conocer, es quien murió en la cruz para perdonar mis pecados. Ese Cristo que murió en la cruz me ama. Y yo estoy aquí lidiando con, les voy a presentar acá, este muñeco, el gato mío, que se mete detrás del computador a morder el cable del video. Así que, disculpen, lo tuve que bajar. Miren ustedes, la Iglesia Adventista jamás me puede dar a un Cristo que me dice, en la cruz yo perdoné todos tus pecados, pasados, presentes, futuros. La Iglesia Adventista jamás me puede dar a un Cristo que me ha dicho, toda mi justicia es tuya por la sola fe. Yo he creído lo que Cristo me ha dicho en su palabra. Y yo en este momento puedo dar testimonio que toda la justicia de Cristo es mía. Y cuando Dios me ve a mí, Él ve la justicia de su Hijo. La Iglesia Adventista, aquí y allá en algunas citas de Elena White, pareciera decir lo mismo, pero luego 2 párrafos después te lo quita. A menos que no comas carne, Cristo es tu justicia. Si tú diezmas y dejas de diezmar, entonces Cristo ya no es tu justicia. Te da la justicia de Cristo y te la quita. Te la da y te la quita. Y te tiene a ti en un vivir de neurótico ante Dios.
Y cuando yo leí los textos que me dicen, nadie te podrá arrancar de los brazos del seno de mi Padre ni del mío. Ese fue un día de gran gozo. Para mí se alivió mi corazón, porque yo fui el que creía en la santificación de carácter, en las comidas, en el habla, en todo. Yo tenía que santificarme. Y veía que cuanto más trataba de santificarme, más perdido me sentía. A todos aquellos que dicen que guardan los 10 mandamientos, yo les digo que todos quebrantan el 10º mandamiento, porque en el adventismo le hacíamos mucho caso al 4º mandamiento. Pero el apóstol Pablo nos dice que cuando llegó el 10º mandamiento, ese fue el mandamiento que lo mató. Porque él hacía una lista, guardado el primero, el segundo, el tercero, check, 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 todos, le ponía la marquita de guardado hasta que llegó al 10º mandamiento. Y el 10º mandamiento, pues claro, ustedes dicen, ese es muy fácil, no codiciarás. La mujer de tu prójimo, la casa de tu prójimo, etcétera. La clave allí es la palabra codiciarás. La palabra codiciar en el griego es epithumia, es decir, no tendrás deseos morbosos, no tendrás lujuria, no tendrás naturaleza pecaminosa. Eso es lo que el 10º mandamiento, todos los otros mandamientos de una u otra manera nos mandan a hacer o no hacer cierto comportamiento. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio, etcétera. Pero el 10º mandamiento te manda a que tu naturaleza no sea pecaminosa. Es decir, que en ningún momento el más mínimo pensamiento de morbo o lujuria, y aquí se incluye lo sexual, pero no excluye la lujuria y el morbo por los bienes, la propiedad, el puesto de otras personas, el puesto de anciano cuando no te eligieron anciano y te dejaron por fuera, etcétera. Te manda a que no tengas naturaleza pecaminosa. Y por eso dice el apóstol Pablo, vino el 10º mandamiento y me mató. Yo tuve la misma experiencia. Porque no importa cuánto, yo era joven. Esto era cuando yo estaba en la Universidad Adventista. Yo trataba de santificarme. Yo me levantaba a las 3:30 de la madrugada, leía 1 hora del espíritu de profecía, leía 1 hora de la Biblia y oraba de rodillas por 1 hora más cuando debía estar estudiando mis temas y no me santificaba. Hasta que el evangelio llegó a mí y me dijo, Cristo es tu sábado. Puedes reposar en su obra consumada de salvación. Él es no solo tu 7º día, Él es tu reposo ante Dios. Esto es algo que los hermanos adventistas no entienden del 7º día, que así como las cosas del santuario y muchas otras cosas eran figura de la realidad de Cristo, el día 7º también era figura de lo que Cristo habría de ser por nosotros. Un reposo completo, cuando Él dijo, venid a mí y yo os haré descansar, yo os daré reposo completo. Así que estas son cosas que la iglesia adventista jamás me puede dar.
esta confianza, este gozo de salvación, no me lo puede dar la iglesia adventista. Los adventistas me dicen, no, usted se fue porque está resentido. Y yo digo, allí se cumple la bienaventuranza, porque Jesús dijo, bienaventurados cuando hablen mal de ustedes y digan mentiras de ustedes por causa de mí. No, yo no puedo regresar a la iglesia adventista porque tengo a alguien mucho mejor que lo que la iglesia adventista me puede dar. Me puede dar qué puestos. Yo tenía un puesto, una posición muy envidiable cuando yo renuncié a la iglesia adventista. Yo era secretario de campo de la asociación en Estados Unidos, una asociación americana, como son todas. Era la más grande en diezmos, en ofrendas, en el número de pastores que teníamos, en el número de feligreses. Era la asociación más potente económicamente en toda la división norteamericana. Y yo era el secretario, presidente, secretario y tesorero. Yo estaba allí, era como un trampolín para puestos mucho más altos. Pero el Espíritu Santo me dijo, o son puestos en la iglesia adventista, o tú vives para Cristo solamente. Y encontré esa seguridad de la salvación y yo hablaba con mi esposa. Obviamente aquí el ministro que está casado tiene que tomar en cuenta a su esposa. Y yo trataba de evangelizar a mi esposa con textos. Mi esposa era también muy adventista. Y ella tenía los padres de ellos, los abuelos, los tíos que estaban muy comprometidos en la iglesia adventista. Habían sido pastores y profesores de teología de renombre. Y ese era el gran temor que iban a pensar de ella si dejaba la iglesia adventista. Entonces yo le dije, mira, la iglesia adventista solo te promete la seguridad de la perdición. El evangelio, según lo estoy encontrando, nos promete la seguridad de la salvación. Y en esos días, mientras yo estudiaba con ella, ya me habían sacado, yo ya había renunciado. Me habían sacado también, fue el acuerdo, fue mutuo, de mi puesto. Pero no me habían retirado la membresía, nada de eso. Eso lo pedí yo después. Y tenía un amigo pastor adventista de una iglesia hispana en California. Ya me olvidé el nombre de la iglesia y dónde estaba esa iglesia. Ya me olvidé, no viene al caso. Creo que era la iglesia hispana de Loma Linda en aquel entonces. El pastor era un pastor salvadoreño, buen amigo mío. Él me tuvo mucha simpatía. Me dijo, pastor, quiero que predique en mi iglesia. Yo dije, muy bien, voy a predicar este tremendo evangelio que he encontrado. Y entonces él me invitó y mi esposa me preguntó, ¿y de qué vas a predicar? Yo le dije, yo voy a predicar de la seguridad de la salvación. Y también voy a decir que todo lo que la iglesia adventista me ofrece es la seguridad de la perdición. Entonces ella me dijo, yo me voy a sentar en la banca de adelante con nuestros 3 hijos. Si tú dices que la iglesia adventista solo ofrece la seguridad de la perdición, yo me levanto y me voy con mis 3 hijos. Y yo comencé a predicar y a enseñar cada uno de los textos. Y mientras predicaba, más me emocionaba yo
hasta que finalmente el Espíritu Santo me dijo, dilo, dilo, dilo. Y yo dije, el Evangelio de la gracia de Cristo nos ofrece la seguridad de la salvación. Pero lo que nos ofrece la teología y la enseñanza de la salvación adventista es la seguridad de la perdición. Y como si fuera un resorte, mi esposa se levantó del asiento, tomó a mis 3 hijitos chiquitos y desfiló por el pasillo y salió de la iglesia. Ese día se terminó mi matrimonio. Y también mi vivencia en la iglesia adventista. Y vinieron días muy duros, muy difíciles. Porque ese día, por causa del Evangelio, yo perdí mi hogar. Es una historia larga, porque a pesar de que hubo mandato judicial para que yo tuviera visitas con mis hijos, mi esposa no me permitía ver a mis hijos. Fue muy difícil, total que hasta el día de hoy, ya mis hijos son grandes, lindas personas. La relación no es una relación amorosa, preciosa. Estamos con una relación y ellos me aman y yo los amo a ellos. Pero yo perdí el cariño de mis hijos por muchos años ese día. Con el tiempo, pasando los años, el Señor me dio un nuevo hogar. Me dio una esposa a quien yo evangelicé, pero el Espíritu Santo la convenció y ella ahora es un gran apoyo para mí en el Evangelio, en todo lo que he hecho. Llevamos casi 20 años de casados. Tenemos un hijo precioso de 14 años. Pero yo no vuelvo. El Señor ha cumplido su promesa conmigo, que me dará esposa, hijos y mucho más ahora y en el más allá. Esa es la promesa. Pero yo sufrí mucho por causa del Evangelio y en cierto sentido sigo sufriendo. Mi hija, la menor, no me habla. No me habla. Me ha dicho, no me hables, no me mandes textos, no me llames, no me mandes regalos para mí, para mi nieta, es decir, la hija de ella. Yo he sufrido mucho y en ese sentido sigo sufriendo todavía porque un hijo, una hija es siempre un hijo. La que fue mi esposa en aquel entonces se casó antes de que yo me casara, se casó con otro pastor adventista. Ella quería ser esposa de pastor y lo fue, creo que hasta el día de hoy, porque no sé nada de ella. Pero lo que he recibido de Dios en Cristo es mucho más grande de lo que la iglesia adventista jamás me dio o me pudiera dar. Y quiero terminar con este texto, un texto de Primera de Corintios 1:30 al 31, donde dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Quiere decir
que la justicia de Cristo nos es imputada o nos es puesta a nuestra cuenta. Esa es justificación. Y para mí el gran descubrimiento en este versículo es que la santidad de Cristo, que es igual a su justicia, su santificación, reemplaza la mía, también es puesta a mi cuenta. Por eso dice que Cristo es mi justificación, mi santificación. Es decir, ante Dios yo tengo la santificación de Cristo. Yo no tengo por qué latigarme para santificarme. Ya todo lo que es de Cristo es mío. Y dice redención. Ya al haber confesado mi fe en Jesús, ya soy redimido. Alabado sea el Señor. Y esto es algo que jamás me puede dar ni la adventista ni ninguna otra secta. Es algo precioso. Y hoy me reúno en una iglesia local que es luterana. Pero yo no digo que la iglesia luterana es la iglesia verdadera, es el remanente, no. Pero en esta iglesia el pastor predica el evangelio cristiano. Él predica de Cristo cada domingo. Y él ha reconocido el don y me ha dado la oportunidad de tener la clase bíblica a los adultos. Es algo precioso y yo he reconocido como estos hermanos, al igual que tú, Cristian, aman al Señor y viven una vida de amor hacia el prójimo y hacia el Señor, tapando la boca de todos aquellos que dicen que entonces ahora podemos robar, matar, adulterar, cosa que yo nunca he entendido, porque uno está hablando de la justicia de Cristo y ellos salen con adulterio y robo y matanzas y cosas. Es decir, ¿qué es lo que tienen en la cabeza? ¿Por qué piensan eso cuando uno está hablando de Cristo? Así que, hermano, y oyentes queridos, no, yo no regreso. No, yo tengo algo mucho más precioso, que es esta persona que se llama Jesús de Nazaret, que hoy está a la diestra del Padre y envía su Espíritu para decirme a mi corazón: tú eres mío. Y como suelo decir acá siempre, tus pecados, por causa de la sangre de Cristo, han sido perdonados. Alabado y glorificado sea el Señor Jesús. Ojalá que eso responda a sus preguntas en cuanto a nosotros. Y lo digo yo, y creo que incluyo a Cristian aquí, no porque nosotros seamos algo y tengamos algo de qué enorgullecernos, no. Es porque la gracia de Cristo nos ha robado el corazón y nos ha tomado una ancla, ha puesto una ancla en mi corazón, en nuestro corazón. Y para mí ese es el sello del Espíritu Santo del cual habla la Escritura. El sello del Espíritu Santo ha dicho: tú eres mío y no te voy a dejar ir. Y eso lo hace con cualquiera que quiera, confesar su nombre para salvación. Es así de sencillo, de tal modo que en este momento tú puedes decir: Señor Jesús, yo confieso con mi boca que tú eres el Señor y creo en mi corazón que tú has resucitado de los muertos como mi justicia. Y con solo decir eso, dice la Escritura, eres
salvo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Muchas Amén. gracias. Cristian, unas últimas palabras. Bueno, le agradezco muchísimo, pastor, esta oportunidad que me dio de estar en su canal. Agradezco mucho y gracias por este compartir. Realmente me llenó hablar sobre la gracia de Jesucristo, porque la razón por la cual tenemos nuestros canales es que nuestro objetivo es que nuestros hermanos adventistas y nuestros hermanos testigos de Jehová tengan la seguridad de salvación. Amén. Y vuelvan su fe realmente, única, exclusivamente a las Escrituras, como parte de las 5 solas de la Reforma, sin instructivos, sin guía, porque ¿para qué vamos a ocupar una linterna si tenemos un faro? ¿Para qué vamos a ocupar una luz menor si tenemos la palabra, la luz mayor? Ese es nuestro deseo, ese es nuestro objetivo, que usted tenga seguridad de salvación y que no crea en falsas doctrinas como la del asunto de esto, de un juicio investigativo de sus pecados, cuando hay seguridad de perdón en Jesucristo. Ese es nuestro motivo. Bien, hermanos, un fuerte abrazo. Síganos acá en el canal. Yo he tenido problemas con la garganta y se me va la voz. Afortunadamente he tenido voz, gracias a Dios, aquí por estos momentos. Pero voy a tratar de seguir subiendo los videos e invitarlos. Hay un grupo que estamos pensando en una invitación especial para todos estos hermanos que escuchan el canal de Cristian, mi canal y otros canales del Evangelio. Así que no se pierda, manténgase en sintonía porque tenemos algunas sorpresas para ustedes. La gracia del Señor sea con todos, ahora y para siempre. Amén.